Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Gracias por su paciencia, su espera. En serio, me he tardado para hacer otro de estos videos y en realidad estoy en otra versión, no otra versión, pero me refiero a que estamos en otro volumen del libro. Así que este es volumen 2. Que ni me acuerdo cómo se llama el libro. Nueva vida en Cristo, perdón. Y esta es lección 13. Creo que es la última del libro este. No, hay otra. ¿Dos más después de esta? Sí. Tenemos dos más después de esta. Y pues obviamente pienso ¿cómo se llama? Hacer los otros videos de las otras lecciones, por supuesto. Porque es importante compartir esto. Y hablando de compartir, este es paso 13, compartiendo a Cristo. Así que aquí vamos a empezar, que es pues una responsabilidad que el Señor nos dio antes de irse al cielo. Obviamente nosotros no estuvimos presentes porque eso fue hace más de 2000 años. Así que obviamente pues es algo que los discípulos o los apóstoles, como le quieran decir, mandaron a la gente también, porque era lo que teníamos que hacer, lo que tenemos que hacer. Cristo nos salvó la vida, es necesario que le digamos a los demás. Así que vamos a empezar con las preguntas. ¿Falso o verdadero? Dice la primera: yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. Pienso que hay una libertad, por supuesto, incluso siguiendo a Cristo, caminando con Él, siempre hay una voluntad propia. Dios no nos fuerza a seguirle o a obedecerle, pero le obedecemos por amor, porque no somos primero. Porque, para serle sincera, este mundo es oscuro, triste, malvado, y seguir a Dios nos protege. Todas esas reglas que nos da y que le daba a la gente antes era por protección. ¿Qué pasa cuando uno roba, cuando uno miente, cuando uno tiene envidia? Se amarga la vida, se mete en problemas, es arrestado. Malas cosas pasan cuando rompemos la ley de Dios, porque esas reglas fueron puestas para protegernos, para que nada malo nos pasara, para que no nos metiéramos en problemas, que viviéramos una vida feliz, con paz, en armonía con los demás. Porque sin esas reglas estaríamos viviendo como el mundo. Y pues obviamente muchos de nosotros vivíamos así hasta que Dios nos encontró, hasta que aprendimos de Cristo, lo aceptamos en nuestra vida y aquí estamos en esta lucha de seguirle. Así que yo digo que es falso, porque en cierto, si somos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, hijos de Dios o hijas de Dios, creo que hay un, o por ejemplo, hay libertad de que yo puedo hacer esto, puedo hacer otro, pero ¿debería? No debería mentir, no debería hacer esto, andar de fiesta en fiesta y todas esas malas decisiones. O sea que cierta parte de nosotros está limitada. Podemos mentir, podemos pecar, pero no deberíamos. Está la libertad, pero eso no significa que debemos. Así que yo personalmente he estado batallando últimamente con un cierto pecadito, pero es algo que Dios me ha llamado a arrepentirme, a que pida perdón. Y obviamente pues tratar de evitar la tentación de hacerlo otra vez. Porque no es bueno, no ayuda, no me beneficia en nada y no honra a Dios. Así que parte de mí siente que sí tenemos esa libertad, pero al tener nuestra fe y llamarnos cristianos, es como no puedes. Como por ejemplo mentir. No debo mentir y podría, pero parte de mí piensa que no debo, que no puedo, porque eso es el pecado más básico, ¿no? Así que
yo creo que no puedo decidir si quiero o no evangelizar. Es una tarea que Dios nos dejó, es una responsabilidad y debemos hacerlo, aunque batallemos y nos dé miedo. La número 2, la mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. Ok. Me dan ganas de si pudiera haber ido a esta lección, porque esta lección fue de la semana pasada. No estoy de perezosa, es solo que pues no pude ir porque estaba ayudando con algo de la iglesia, así que me perdí esta lección, pero creo que la van a repasar hoy, por eso lo estoy haciendo. Pero la mayoría de la gente yendo al cielo, digamos que hay dos escuelas de pensamiento en esto. Sé que este video va a ser muy largo, créanme. Está dependiendo de la religión, ¿no? Porque como cristiana me han enseñado que todos vamos a ir al cielo, todos vamos a ir con Dios, con Jesús. Pero he estado tomando lecciones con una testigo de Jehová por en línea, y ellos creen que solo los que son invitados por Jehová, por Dios, van a ir al cielo. Los que no han escuchado esa invitación, que Dios no les ha dicho nada, van a quedarse aquí en la tierra, que será el paraíso. Así que esa es la cuestión. Pero dice aquí, la mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. Parte de mí, otra vez no parte de mí, está complicado ahí basado en esas dos. Y por eso mismo me dijo la señora que me evangelizó, no hables con testigos de Jehová porque te van a confundir. Pero hay otra parte aquí de la frase que me pone un poquito me confunde un poco, porque dice la mayoría de la gente en la tierra. No se refiere a la mayoría de los cristianos, sino de la gente. O sea, que habla del planeta Tierra y esa gente que vive en él. Mayoría de ella irá al cielo. No todos son salvos. Y aunque sean salvos, aún estoy confusa entre esos dos puntos, de que todos vamos a ir o solo los que van a ser invitados. Así que voy a escribir falso. La tercera, un evangelista eficaz tiene compasión por los no creyentes. Sí, esto es verdadero. Básicamente, uno que evangelista que da el evangelio eficazmente, de una buena manera, que funciona, que da fruto, tiene que tener compasión por los no creyentes. Básicamente, no tener esa indiferencia a los que no creen. Porque si no tienes compasión a ellos, que no creen, que no tienen a Dios, que no son salvos, que no conocen el mensaje, que necesitan escuchar la buena nueva, y no tienes compasión, o sea, ¿cómo va a funcionar? Das el evangelio, pero no tienes compasión, así que no le metes las ganas. Si no pones ese esfuerzo, si no tienes compasión, no va a dar fruto. Porque imagínate, tienes compasión como Jesús y das el evangelio, Dios va a ayudar, va a ser una manera, otra vez. Antes no había manera para ser salvo, hasta que Jesús vino a la tierra. Dios hizo una manera. El Padre nos ama tanto. Dios nos ama. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto amor. Y por eso creo que es verdadero, que tiene que tener compasión uno para poder dar el evangelio eficazmente. Ok, aquí vamos a empezar con la lección, un poquito más del texto. Dice, recordemos que evangelizar es compartir con otras personas el plan de salvación para que ellas también lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Por qué evangelizar? ¿Qué nos dice Romanos 3, 10 al 12 y 23 de la condición del hombre? Bueno, vamos a ver. Romanos está en el Nuevo Testamento, después del libro de Juan o Hechos. Creo que es Hechos. Hechos, Romanos, ahí está. 3, 10, 10, 10, 10, 23, hasta el 23.
23. Me lo pasé. Ok, aquí estamos. Todo eso lo vamos a subrayar ahí, en colorear. Ok, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo. Ah, sí, recuerdo ese versículo cuando me evangelizaron a mí. No hay justo ni aún uno. Aún uno. En fin, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviarán. Todos se desviaron, o sea que no fueron directos, se fueron para lado, se distrayeron básicamente. Desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituados de la gloria de Dios. Sí, que básicamente la condición del hombre, no hay nadie bueno que busque a Dios. Todos pecaron. No lo escribí mal, pero en fin. Lo importante es que como tenemos pecado, estamos separados de Dios. Pecados. Oh, lo escribí mal. En fin. Entonces, por ejemplo, a Adán comió de la fruta que no debía, de la que Dios le dijo que no comiera. Con un solo pecado lo sacó del paraíso, lo sacó del jardín, separándolo de Dios. Porque Dios es perfecto, es justo, no puede estar con pecado. Así que los sacó. Y imagínense, con solo un pecado que Adán hizo y fue separado de Dios. Imagínense nosotros que tantos pecados cometemos, tantos cosas que hacemos, mentiras y trampas y engaños que tenemos y hacemos. Increíble cuánta paciencia Dios nos tiene y tanto amor que hace esto posible, la salvación. Por tanto, todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Exacto. Todos lo necesitamos. Dice, hay dos caminos que lo llevan a dos destinos. Mateo 7, 13 al 2. Perdón. Mateo. Debe estar cerquita. Mateo 7, 13 y 14. 13 y 14. Vamos a pintarlo de otro color. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por allá. Muchos. Creo que esto se refiere a lo del cielo. Muchos. Más de la mitad, quizá. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice aquí, el ancho lleva a la perdición. Aquí donde tengo que poner palabras, porque le falta aquí a la oración, al versículo de la página, perdón. El angosto lleva a la... ¿Qué? El ancho... el angosto, pequeño. Aquí está. Lleva la vida. Muy bien. ¿Cuál es el destino que la mayoría de la gente, el ancho, porque caben más y pues es fácil, pero es el más doloroso, el más triste, el más oscuro, el más terrible, el peor, básicamente.
Dice pregunta 3. Unas de las razones por las que tanto se pierden es porque hay muchos espacio. Esto es Mateo 7:15. Aquí están. Guardaos de los falsos profetas y que vienen a vosotros con vestidos con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Interesante palabra. Hay muchos falsos profetas. Jesús describió a estos maestros como lobos vestidos de ovejas, indicando que la falsa enseñanza así siempre parece ser algo atractivo y bueno. La falsa enseñanza casi siempre parece ser algo atractivo y bueno. Así que hay que tener mucho cuidado. Dice aquí, número 4, en Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Por Primera de Juan, va al mero fondo. Está hasta abajo. Primera de Juan 2:28. Aquí estamos. Dice que se nos manda a espacio en Cristo. A ver, este es 28, ¿verdad? A ver. Y ahora, hijitos, órale, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Uy, creo que este va a ser el mero versículo de la semana. Muy, muy poderoso. Nos manda a permanecer en Cristo, para que en su venida no tendremos que alejarnos avergonzados. El que permanece en Cristo será obediente a su mandamiento de llevar el evangelio al mundo entero. No sabemos el día ni la hora, pero cada día estamos más cerca a su venida. Romanos 13:11. Wow. Y para probarlos que ese es el versículo, vamos a ir a Romanos 13:11. Aquí está. Pues no sabemos, pero cada día con cada hora nos acercamos a más. Así que muy importante ese versículo de que pues si en realidad somos de Cristo, que Él está en nosotros, tenemos que cumplir este mandamiento. Si no, pues no estaríamos viviendo en la fe. Así que dice aquí, número 5, evangelizar no es una opción en la que yo puedo decidir si voy o no. En la que yo puedo decidir si voy o no voy a evangelizar. Lea los siguientes pasajes y anote el mandato. O sea que la primera es Mateo 28:19. Perfecto. Aquí estamos. Vamos a hacerlo azul. Dice así: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Si recuerdo bien, esto fue lo que Dios
Dios. Bueno, sí es Dios. Jesús les dijo a los discípulos antes de irse al cielo, dice aquí, Jesús se acercó y les dijo diciendo, básicamente, pues, hacer discípulos, personas que pues sigan a Cristo, así como Él hizo discípulos a los 12. Y pues vamos a hacer discípulos y bautizar. A ver, luego el siguiente es Hechos, que es un poquito más para abajo. Hechos, primera 1:8, perdón. Hechos 1:8. A ver, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues vamos a recibir, bueno, tener es más fácil que describir. Tener el Espíritu Santo y ser testigo de Cristo. Básicamente un testigo confiesa o dice lo que sabe, lo que ha visto, lo que ha escuchado, basado a un cierto tema o crimen, dependiendo de lo que... básicamente esto normalmente se conoce como en corte, cuando piden testigos o cuando hay un crimen, alguien robó una tienda o algo y hay testigos, preguntan ¿cuándo fue esto? ¿Qué pasó? Reconoce al ladrón, así cosas, ¿no? Preguntas. Y básicamente ser un testigo de Dios, de Cristo, se refiere a, bueno, lo que yo sé, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, la de los demás, lo que sabemos de Él. Así que muy, muy importante, pues, si tenemos a Cristo, tenemos un testimonio de cómo era nuestra vida antes, cómo lo conocimos, cómo supimos que era Él, que era Jesús, que lo necesitábamos, y luego qué pasó después de que hicimos esa decisión, cómo ha cambiado nuestra vida. Así que muy importante. Luego tenemos segunda de Timoteo 4:2. Dice aquí que prediques la palabra. Significa que la digas, que la compartas. Que iniciéis a tiempo y fuera de tiempo Déjenme ver si lo puede decir. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues ahí lo tenemos. Predicar la palabra. Y básicamente eso es la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso es tan importante tener una Biblia cuando estamos predicando el Evangelio, compartiéndolo. Porque sí, está bien que conozcamos la Biblia, que nos aprendamos los versículos, que sepamos qué decir, en caso de que pues se te olvidó la Biblia y tienes que compartir o así, ¿no? Pero me han dicho, y yo misma he sentido esta diferencia cuando te hacen leer la Biblia. Cuando te están hablando de Dios y te pasan la Biblia, ¿me puedes leer esto? ¿Qué dice aquí? O ¿qué dice este versículo? Y tú sostienes el libro o básicamente lees la palabra, lees el versículo, lo que dice. Y lo vas leyendo y tus ojos lo ven y estás diciendo las palabras y como que hay poder, pero hay poder en la Biblia, hay poder en la palabra. Y al leerla, como que, no sé, es difícil de explicar, pero pues con Dios mayoría del tiempo es así.
Es difícil de explicar, pero ahí está. No es algo que se pueda ver, pero es algo que se siente, algo que se demuestra. Porque es increíble. Porque una cosa es que te lean y escuches y así, paciencia. Pero si te pasan el libro y te dicen, hey, ¿me puedes leer esto? ¿Qué dice aquí? Te exponen a la Biblia, te exponen a la palabra. Y Dios sabe lo que hace. Así que siento que es poderoso que uno lea la Biblia. Especialmente cuando lo están evangelizando, cuando le están dando la buena nueva. Muy importante ver el texto y leerlo y que salga de nuestra propia boca. Entonces dice aquí, así como estos pasajes, hay otros más, en los cuales encontramos que evangelizar no es una opción, sino un mandato. Hemos dicho que todo creyente debe presentar el mensaje de Cristo, pero para que nuestro mensaje sea efectivo debemos cumplir ciertos requisitos. Interesante. Requisitos para evangelizar. Pregunta 6. Debemos haber nacido. Esta está en Juan 3:3. Creo que este es la historia de Nico algo. Vamos a ponerlo en verde. Sí, Nicodemo. ¿Nicodemo? Ay, suena raro. Vamos a ver. Capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Sí, es Nicodemo. Ok. Entonces, básicamente dice aquí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nacere de nuevo, no podré ver el reino de Dios. Así que uno tiene que nacer de nuevo, una segunda vez. Y básicamente somos otra persona en Cristo. La primera ha muerto en pecado, ha sido crucificada con Cristo. Y la segunda ha revivido con Cristo, ha resucitado. Y básicamente eso es lo que representa el bautismo. Por eso tiene que creer uno primero, tiene que ser salvo y luego bautizado. Porque el bautismo representa la muerte y la resurrección de Jesús. Se sumerge uno al agua completamente, la muerte de Cristo, cuando fue enterrado. Y luego cuando lo levantan del agua, que lo sientan para arriba otra vez, sale del agua, es la resurrección de Jesús. Es un acto de fe, de obediencia y pues de amor, porque estamos obedeciendo a Jesús, a Dios. Así que muy importante el orden de las cosas. Y por eso los bebés no se deben bautizar, porque los bebés son inocentes, todavía no conocen la palabra, todavía no entienden a qué se refiere uno, están muy pequeños, no se deben bautizar aún hasta que lleguen a cierta edad donde puedan entender lo que Jesús hizo por ellos, acepten esa decisión de tener a Cristo como Señor y Salvador. Y luego si ellos deciden, hey, me quiero bautizar, entonces sí, los bautizan. No así nomás con unas gotitas en la frente, pero completamente. Y por eso es necesario que esperen esa edad, donde entiendan lo que Jesús hizo por ellos, lo que Dios tiene planeado para ellos, y puedan tener esa decisión por sí mismos. Así que muy importante. Dice aquí la siguiente pregunta, según Juan 15, aquí voy a tardar si me voy en capítulo. A ver, Juan 15 del 4 al 5. Ok, ya estaba subrayado. Debemos espacio en Cristo. A ver, pertenecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede... Interesante palabra. ¿Es una planta? Pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco
vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, todos vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo me lo aprendí en inglés cuando empecé a asistir grupo pequeño. Cuando apenas me empecé a entrar en esa rutina de ir a la iglesia otra vez, esta vez cristiana, que pues fue como fui salvada meses después por una persona de esa iglesia. Y dice aquí, debemos permanecer en Cristo. Esto es vivir en comunión con Cristo, dependiendo de Él siempre. Y esa es la primera página, menos lo de reflexionar y para hacer, que es al ladito, en el renglón aquí. Bueno, no renglón, pero es como una columna aquí al lado. Dice, para reflexionar, ira de Dios. Ay, ira significa enojado. Alguien está enojado. Ok, lea Apocalipsis 20. Esto es hasta abajo. Apocalipsis, casi no voy para acá yo. 20, pero es un libro muy importante. 11 al 15. Como pueden ver, no he estado para acá. Ay, güey, todo. Ok, el juicio. Ay. Ante el gran trono blanco. Ok. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyen la tierra. Huyeron. ¿Cuál huyeron? Eso está confuso, perdonen, no sé leer bien en español. La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Puedo hacer que esto me lo lea? Un momento, por favor. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Ok, muy interesante. Muchas personas hay, muchos personajes. Wow, ok. Entonces ya lo leímos, ¿no? Más o menos. Y escoja una de las siguientes opciones. Ok, dice la primera. Le gustaría que sus parientes y amigos fueran lanzados al lago de fuego. No, pues no. Quisiera más bien que ellos estuvieran con usted gozando de la vida eterna. Apocalipsis 21 del 1 al 7. Pues sí, este sí. Ok, pues vamos a ver Apocalipsis 21 del 1 al 7. Esto va a estar bueno, porque está mero arriba y no ocupo batallar. Así que vamos a ponerlo en verde del 1 al 7. Perfecto. Vamos a ver. Capítulo 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una hermosa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Wow. ¿Y saben qué es lo más increíble de todo esto? Que las promesas de Dios se cumplen. Y obviamente podemos encontrar esas promesas en la Biblia, en su palabra, por supuesto. Así que es muy importante estar en la Biblia. Así que, muy importante. Voy a tenerlo eso en mente cuando batalle para abrir la Biblia, para leerlo yo misma. Así que voy a hacer una notita ahí en la página. Dice aquí: para hacer, desde ese momento me comprometo a orar por las siguientes personas para que Dios me dé la oportunidad de compartirles a Cristo. Ok. Las siguientes personas. Pues fácil, ¿no? Mi familia, mis amigos, mis compañeros, ¿quién más? ¿Quién más? Obviamente, ¿no? Pues a los vecinos, a otros. Ay, por supuesto, ustedes, YouTube, por supuesto. Ahí estamos. Voy a poner una personita, un dibujito ahí al lado de YouTube. Perfecto. Entonces, hoy es julio 5, creo, 2023. Y ya vamos a la segunda página, que está aquí atrás. Dice aquí, pregunta 8. ¿Debemos tener compasión? Creo que es compasión, pero vamos a chequear en Mateo está acá. 9:36. Órale. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto pues fue Dios, Jesús, quien vio a estas personas y tuvo compasión. Así que aquí debemos tener compasión con una S, no con dos. Me equivoqué. Normalmente se escribe con dos en inglés, así que compasión, acento no, por las personas como Cristo la tuvo. Según Mateo 9:36 y 14. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Tuvo compasión. Dice aquí, según Mateo 7:29, es el último. Se necesita tener 29, aquí estamos. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Ok. Se necesita tener autoridad
Esto no quiere decir que tengamos que andar diciendo, no tenemos que hacer milagros. Eso es bueno, porque yo no tengo la menor idea. Bueno, obviamente, pues en el nombre de Jesús y pues estar cerca de Dios para poder escuchar pues su voluntad, ¿no? Y qué quiere que hagamos. Pero dice aquí, sino que debemos tener respaldo de las escrituras para predicar y sobre todo debemos demostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho por nosotros con su palabra. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Dice aquí: así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los... Este versículo lo aprendimos en la escuela bíblica la semana pasada, pero en inglés obviamente. Pero al ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo, me recordó del versículo. ¡Qué hermoso! Voy a tener que mencionarlo en nuestro grupo. Ahí estamos con los niñitos, qué lindo. Es un gran versículo. Dice aquí, no espacio de dar testimonio de Cristo. Segunda de Timoteo. Dice aquí, no me avergüenzo quizá. No conozco muy bien el pasaje, pero es 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que no te palabra grande, avergüences de dar testimonio de Cristo. Así que ahí está esta parte. La siguiente parte, perdón. Esta no requiere versículos o que llenar. Así que vamos a leerla. Deberes del que evangeliza. O sea, esto es lo que tienes que hacer, son deberes. Primero, orar. Pida a Dios que le guíe con su Santo Espíritu para presentar con eficacia el mensaje en el momento oportuno. O sea, muy importante orar. Eso se refiere a hablar con Dios, que lo guíe, que use el Espíritu Santo para presentarle, para ayudarle a presentar el Evangelio, el mensaje en el momento oportuno, cuando suceda. Muy importante estar comunicado con Dios, orando. Dice aquí escudriñar la Biblia. Escudriñar. Interesante palabra. Es importante que el mensajero de Dios estudie diariamente la Biblia. Tengo que practicar eso. No lo estudio todos los días. A ver, que ya que ella es la que da testimonio de Dios. La Biblia, ya que ella... están hablando de la Biblia como algo femenino. No femenino, pero con ese término de ella en lugar de él. Y obviamente pues Biblia tiene una A al final, así que tiene sentido. Y esto se puede ver en Juan 5:39. Pues obviamente este libro da testimonio de Jesús, de Cristo. Estudiad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Perfecto. La Biblia da testimonio de Dios, de lo que ha pasado, de sus enseñanzas, y ver es tan importante y por eso es un libro tan común, tan popular, tan conocido. No común, pero pues, en fin, muy importante. Y al final, memorice el plan de salvación. Vea el plan sencillo en el apéndice. Y eso es una página al final del folder que tenemos aquí. Es importante tener un plan sencillo memorizado para poder aprovechar cualquier oportunidad. Si memoriza el plan de salvación, le dará más confianza a la hora de compartir. ¡Ay, sí! Muy cierto.
porque en serio me pongo nerviosa cada vez que repasamos lecciones como estas, porque pues ya saben, ¿no? Si uno practica, se hace mejor, es más fácil y pues tiene uno más confianza y menos miedo, ¿no? Es más fácil, gasta menos tiempo y así. Y pues conoce su estilo y cómo dar el evangelio, cómo hacerlo a su manera. Y yo no lo hago mucho. Hay videos donde medio hablo, pero al mismo tiempo no doy así bam, 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 así confiadamente, sabiendo qué decir todo el tiempo. Batallo mucho, me da pena y, y batallo. Así que pues obviamente ocupo más práctica. Pero sí tiene razón, memorizarlo sí va a ayudar mucho. Dice aquí, ¿cómo empezar una conversación evangelística? Dependa del Espíritu Santo para abrir la puerta a fin de dar testimonio. Las siguientes preguntas pueden ayudar a comenzar una plática. Supongamos que usted morirá hoy y Dios le pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo? ¿Qué le contestaría a usted? Ok, la respuesta a esta pregunta le indica si la persona entiende el evangelismo o si está confiada en sus obras para salvarse. Y el problema aquí es que, pues obviamente sí te da la idea de como que, ok, sí saben de Cristo o sí saben del evangelismo, de la palabra de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, si piensan que se salvan por lo que han hecho en su vida, por sus obras, están perdidos. Así que la única razón por la que Dios nos dejaría entrar al cielo es porque por la fe que tenemos en su Hijo, en Jesús, lo que hizo Jesús muriendo por nosotros, resucitando, creyendo que Él es el Hijo de Dios, así como lo dijo Jesús. Y obviamente no aceptando esa gracia de Dios, ese regalo que no merecemos, pero aún así creemos en Él y ponemos esta confianza en Él. Así que por eso, esa es la razón por la que Dios nos dejaría entrar, porque aceptamos a su Hijo como Señor y Salvador. Dice aquí la segunda pregunta, en su opinión, ¿qué tiene que hacer uno para ir al cielo? ¿Le gustaría saber lo que la Biblia dice sobre este tema? Tercera pregunta, quisiera ayudarme dándome su opinión sobre este folleto. Si la persona dice que sí, preséntele un tratado evangelístico. No entendí esa pregunta, no entendí esa parte. Disculpen, algo se cayó. Dice aquí lo siguiente, ¿cómo están hablando de temas? Cuando estén hablando de temas como los problemas del mundo, el crimen, problemas en la familia, etc., pregunte, ¿cuál será la solución a tantos problemas? ¿Sabía usted que la Biblia tiene respuestas a estos problemas? Ok. O sea que siempre hacia la Biblia, muy importante. La Biblia, muy importante. Ok, dice aquí, ¿ha llegado usted al punto de sentirse seguro de entrar en el cielo si muriera hoy? ¿Le gustaría saber cómo puede tener esa seguridad? Ok. Cuando alguien le cuenta un problema personal a ellos que ellos tienen, pregunte, ¿podría orar por usted en este momento? O sea que nosotros tenemos que preguntar. Si alguien nos dice problema alguno de su vida personal, nosotros le decimos, ¿podría orar por usted en este momento? La gran mayoría de las personas estarán muy agradecidas por su interés y su oración. Esto deja una puerta abierta para compartir más con ellos en otra ocasión. Muy importante, hay que abrir esa puerta, hay que orar, que Dios sepa sobre esta persona antes de que nosotros le contemos a esa persona de Dios. Muy importante. Y obviamente pues van a ver que nos importa la situación que están pasando, que tenemos compasión, que nos importa, que importan. Así que muy importante. Imagínense si alguien les trata como que no les importa, no son importantes, no valen nada,
O sea, no van a querer estar cerca de esa persona o escuchar lo que quiere decir, porque no les tiene ese respeto, no los trata bien como una persona que importa y se merece ser escuchado y ayudado. Así que muy importante. Dice aquí, ¿dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual? Supongo que camino espiritual. Yo apenas llevo 1 año con Cristo, 1 año y como 2 meses, así que ahí la llevo. La última pregunta, ¿alguna vez le han explicado cómo uno puede conocer a Dios? Muy importante. ¿Me permitiría compartirle lo que la Biblia dice con respecto a este tema? Ok, muchas preguntas para ayudarnos, muy bonito, muy bueno. Y obviamente siempre a la Biblia para poder poner esos versículos en la mente de la persona y pues que Dios trabaje en ellas. Así que terminamos esa parte de ahí. Nomás falta la parte de al lado, que son consejos para alguno que comparte a Cristo, para pensar y para crecer. Ya mero. Por cierto, algo muy importante, quiero sugerirles que vayan a tomar agua, pausen el video, tómense en un descanso, caminen un poquito, tomen agua. Ya mero terminamos. Y básicamente esto es algo que no recomiendo, no digo así, pero encontré un video en línea sobre una película que creo que ya vi, nada más que alguien estaba repasando y como al principio del video, vayan a tomar agua, toman su agua, es bueno. y a través del video como 2 o 3 veces lo siguió mencionando, vayan por agua, tomen agua, ¿ya tomaron agua? Ok. Pues muy importante, ¿no? Tener, porque así como el planeta, 70% de agua es el cuerpo, así que es muy importante para tener esta energía, para que la comida sea digerida, para que la sangre fluya por el cuerpo, para tener toda esta agua donde nuestro cuerpo puede hacer todas estas reacciones químicas para que todo funcione como deba. Así que muy importante tomar esa agua y tener una buena cantidad cada día. Así que voy a tomar agua y luego puede despausar el video. En fin, dice aquí, consejos para alguno que comparte a Cristo. 1. Sea sincero, la persona lo nota. Ok. 2. Cuide su apariencia y aseo personal. Sí. Si no se baña, si está despeinado, no se vistió bien, la gente se da cuenta. Y como que se aleja un poquito, especialmente si no huele bonito. Así que muy importante, muy cierto. Dice aquí la número 3, sea amable con la gente. A veces no es tan importante cuánto dice, sino cómo lo dice. Eso es cierto. Porque a lo mejor una persona tiene 1 hora, otra persona tiene como 3 minutos. A lo mejor no dijiste mucho, pero si lo dices groseramente, así bien rápido, sin importar que la gente te escuchó o no, o te entendió, se van a ir molestas, confundidas, enojadas. Y como que, pues ¿para qué ocupo esa información, no? En lugar de decir, wow, tuvo tiempo y me explicó y wow, sí, ok. Como que cambia, ¿no? Es diferente. Así que tienen que tener mucho cuidado. Ser amable, respetar a la gente. Dice aquí la número 4. Abel para convencer, no para vencer. Hable para convencer, no para vencer. Creo que eso se refiere a decir en lugar de forzar, porque es algo que mi familia me ha dicho, especialmente mi hermana, mi familia cercana, mis abuelos y así como que casi no les hablo porque pero mi familia inmediata, con mis papás y así, me han dicho que como que hablo de manera de que
esto y esto y esto, en lugar de, hey, mira, te platico de esto, ¿qué quieres escuchar de esto? O sea que no lo estoy diciendo así amablemente, con calma, como hablando con un amigo. Estoy hablando con un extraño que quiero convencer, que quiero vencer y así, quiero ganar, básicamente. Y pues se da cuenta uno, o sea, tiene que ser amable, de convencer, no ganar la batalla. O sea, esto no es de ti, es sobre esa persona y su salvación. Así que es un tema delicado que tienes que tratar con respeto. No andar forzando y tratando de ganarte la persona. Tienes que dejar que Dios trabaje en esa persona a su tiempo, como Él quiere. Así que lo importante es plantar la semilla, el otro la va a regar y Dios va a hacer que crezca, si es su voluntad. Que obviamente lo es, pero pues obviamente uno tiene que plantar, otro tiene que regar la planta. O sea que toma más de una persona, pero obviamente si no empieza nadie, o sea, ¿cómo? O sea que uno tiene que tomar esa decisión de salir y compartir. Así que dice, escuche. Esto le ayudará a presentar el mensaje eficazmente, especialmente si esta persona no tiene experiencia o no conoce de la palabra, o sí la conoce. Es muy importante escuchar porque ciertas preguntas, como decía aquí, si usted muere, ¿por qué Dios la dejaría ir al cielo? O sea, ¿por qué? O por ejemplo, la oración de que, ay, tengo un problema, y le preguntas, ¿puedo orar por usted? Y así, lo que nos dice, nos ayuda a decidir, ok, ¿de qué hablo? ¿Qué ejemplo uso? ¿Dónde? Por ejemplo, las enfermedades, el crimen. Dios nos promete un futuro brillante, sin muerte, sin dolor, sin miedo, sin dolor. No sé si ya lo dije, pero un maravilloso futuro, donde vamos a estar con Él y no nos va a faltar nada y vamos a ser felices. Pero aún no llega esa hora y tenemos que estar preparados. O si por ejemplo perdió a su padre o murió su madre, tenemos una familia en Dios. O sea que basado en lo que nos dice la gente, la persona, podemos cambiar el evangelio. Bueno, no cambiarlo, pero cambiar cómo llegamos al evangelio, qué detalles incluir para convencer básicamente a la persona, hey, esto y esto, en lugar de ganarlas, de que, hey, esto es y esto vas a hacer. Y no. Hay que ser amable, hay que tener esa compasión y obviamente ser amable, escuchar y aplicar eso a nuestro mensaje. Obviamente que es de Dios, pero cómo llegamos al mensaje es muy importante. Dice aquí, memorice versículos para acompañar su presentación del evangelismo. Básicamente, la gente 3 a 5 minutos de atención tal vez les da, dependiendo de la situación, dependiendo de la prisa que tenga la gente o qué está pasando alrededor. Muy importante. Así que si uno se memoriza los versículos, aún mejor, porque pues gasta menos tiempo tratando de encontrarlo en la Biblia y me puede leer esto, y luego batallando con las letras o las palabras, como yo hago todo el tiempo. Siempre ando batallando aquí en español, pero en fin, muy importante poder memorizar esos versículos, especialmente si son versículos que aplican a esa persona, que no son específicamente de Jesús o de lo que hizo, pero promesas que Dios nos da, como que ya no habrá más muerte cuando Jesús regrese y reine, que Él nos va a dar lo que necesitemos, que Él va a ser nuestro Padre, que vamos a tener hermanos y hermanas en Cristo. Todas estas cosas muy importantes. Dice aquí para pensar, reflexiones sobre las demandas de Primera de Pedro 3:15 y anótelas. Ok, tenemos Primera de Pedro 3:15. Ok, 3:15. Sino santificar a Dios el Señor
en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, básicamente, si no santificar, básicamente tener a Dios en nuestro corazón, tener a Dios con mayúscula. Dios es grande, Dios en el corazón. Estar listo para presentar, y esto es básicamente algo que yo no tengo aún, presentar o compartir, cuando nuestra fe o esperanza sea cuestionada. Ok. Como por ejemplo, si alguien pregunta, ¿por qué eres cristiana? ¿Por qué oras después y antes de comer? ¿Por qué es importante Cristo en tu vida? Son momentos cuando les damos nuestro testimonio, les decimos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo significa para nosotros. Así que a eso se refiere. Para crecer, lea esta semana 1 de Timoteo del 1 al 5, Primera de Timoteo capítulo 1 al 6 y Salmo 18, un capítulo por día. Memorice Romanos 10:15 y como predican si no fuéramos enviados, como está escrito, sea cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esos son Romanos 10:15 de la Reina Valeria, algo así, la antigua Biblia. Aquí está la de la Nueva Versión Internacional. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Es cierto, qué hermoso es recibir a esa persona que trae buenas noticias. Porque imagínense que alguien traiga unas malas noticias. No, pues no. ¿Quién quiere malas noticias? Especialmente en estos días. No. Pero el que trae buenas noticias, muy hermoso, muy bendecido. Así que hay que ser esa persona que traiga buenas noticias, que dé paz a la gente, que dé esperanza a los que no la tienen. Y quién sabe, a lo mejor le haces el día a alguien, o le ayudas, o le das fe, porque estos días están muy oscuros y pues la gente ocupa esa esperanza. Así que muchas gracias por estar aquí una vez más. Esta es lección 13, compartiendo a Cristo, del volumen 2 de esta serie, Nueva Vida en Cristo. Así que muchas gracias por escuchar, por estar aquí, por haberle hecho clic a este video. Y déjenme saber qué preguntas o qué quieren compartir conmigo. Y pues obviamente Dios los bendiga, bendiciones y cuídense. Bye.